y vamos a compartir esta pantalla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es repasar, así como lo hicimos con la primera parte, que fue básicamente estas dos cosas que por supuesto van para el examen, pero ya de eso hicimos como bastante repaso. Y de hecho en el proyecto lo que entregaron ya practicaron cómo trabajar con señales variadas, banda base, pasabanda, usar la constelación, determinar la DEP, el ancho de banda, etcétera, etcétera. Luego pasamos a lo de obtener la probabilidad de error. Entonces, partimos de hacerlo como tipo ejercicio de señales y ahorita vamos a hacer un repaso rápido de eso, hacerlo como yo llamo a pie, usando las probabilidades condicionales y fuimos obteniendo el valor de PE, pero claro, para casos limitados. En un momento determinado dijimos, bueno, vamos a tratar de conseguir una estructura óptima y lo logramos para un caso binario general. ¿Ok? En ese caso íbamos ya por aquí. En ese caso apareció el factor de correlación como punto clave que es aplicable cuando tenemos una transmisión binaria de cualquier tipo, ¿ok? Pero tiene que ser binaria, el canal solo debe agregar ruido y el receptor tiene que ser el óptimo. Entonces podemos perfectamente trabajar con eso y lo que agregamos después de ver todos estos desarrollos fue insertar una posible atenuación en el canal y manejamos las relaciones en decibeles. Ya yo creo que ya estamos un poco más familiarizados. Importante recordar que cuando la estructura es un receptor Gram-Schmidt, que fundamentalmente siempre es el que vamos a usar, ¿ok? Entonces sabemos que el ruido blanco gaussiano de media cero, al pasar por todas las ramas, genera una potencia de salida, que por cierto es una potencia total, pero también es una potencia AC, porque no hay DC, que es igual a eta menos. Pero entonces pensamos en otra alternativa para calcular la probabilidad de error y sugerimos trabajar con la distancia, la relación entre la distancia y la desviación estándar del ruido, porque empezamos a darnos cuenta que esa distancia era importante para determinar la probabilidad de error entre símbolos. Entonces, bueno, disculpe. Entonces, logramos identificar un factor que es Q de min entre raíz de 2 eta, que nos permite calcular rápidamente la probabilidad de que un símbolo se convierta en otro. Ese de min está relacionado con esa distancia entre esos dos símbolos. Bueno, y de ahí crecimos y empezamos a calcular probabilidades de casos M-arios, etcétera, etcétera. En el camino también introdujimos el trabajo con las curvas de probabilidad de error versus E sobre eta en decibeles. Y entonces también vamos a repasar un poquito sobre cómo manejarnos con las curvas, aunque de eso he insistido bastante. Importante es saber comparar sistemas sobre las curvas, ¿no? De eso vamos a hablar en un ratico. Lo de la ICI, bueno, básicamente entre la semana pasada, una porción de la clase y ayer, vimos todo lo que teníamos que trabajar, hablamos de calcular la probabilidad de error usando las condicionales, pero entonces necesitábamos la FDP de la ICI y para eso necesitábamos conocer los voltajes que están presentes, tanto de la señal, o sea, del pulso PRDT, como los voltajes que me ofrece la ICI, para al final obtener efectivamente una probabilidad de error global e incluso probabilidades de errores parciales como las condicionales, ¿no? Y de eso ayer hablamos, ofrecimos una solución a través de los pulsos Nike y después hicimos unos pocos ejercicios porque eso va a ser una fracción, el grueso es la parte de detección. Entonces me voy a proponer a hacer una especie de repaso para que vean todo lo que vimos y que más o menos ustedes tienen que manejar con comodidad. En primer lugar, hicimos el caso de binario polar con un receptor arbitrario y logramos por primera vez que calcular la probabilidad de error en función del el área debajo de la campana de Gauss de un factor de y de t0 sobre sigma. ¿Ok? Cuando uno tiene que integrar esto, por ejemplo aquí, calcular la probabilidad de que n sea mayor que y de t0, que sería esta área, nosotros sabemos que eso no lo podemos hacer por métodos clásicos, sino que tenemos que usar o tablas o curvas. Entonces, para eso hay que hacer un cambio de variable,
y de T0 igual a M más K sigma, M es 0 y despejo K. Y con esta K entramos a la tabla. Entonces, pero lo más importante de todo esto es que encontramos que la probabilidad de error dependía de y de T0 entre sigma, no de y de T0, no de sigma, sino de la relación. Eso es importante porque después lo usamos para definir el receptor óptimo. Entonces aquí el grueso de esta lámina es cómo calcular la probabilidad de error usando las probabilidades condicionales y metiendo el ojo en que necesito voltaje, por ejemplo, en este caso, que es polar para el 1 y para el 0, y por lo tanto, al conocer esos voltajes ya sé cuál es el umbral, que si son polares, pues el umbral es 0. Eso es como la primera estrategia. Luego hicimos un ejercicio para mostrarles, un ejercicio raro, de esos que a mí me encanta, para demostrarles cómo sería yo capaz de obtener eso a pie, es decir, cómo calcularía la salida del receptor enfrentando a la señal como un ejercicio de señales y sistemas. Entonces, por ejemplo, tomamos este símbolo, que es 2 veces U1, y aquí tenemos U1, pero entonces tenemos que pegar el ojo a ver si tenemos atenuación, no volvamos a equivocarnos como me equivoqué yo el otro día. Aquí tenemos 20 dB, es decir, que la potencia se divide entre 100 y el voltaje entre 10. Entonces generamos el símbolo S1 como 2 veces U1 entre 10 y me da este resultado. Entonces ya tenemos lo que es el símbolo en este momento a la entrada del receptor. Entonces ahora lo vamos a enfrentar. Lo que hacemos es pasarlo, solamente vamos a determinar Y1. Pasamos esto por este circuito que simplemente multiplica el símbolo por U1, ¿verdad? Que es fácil porque son dos señales de pulso. Entonces simplemente queda un pulso del mismo tamaño, por cierto, ¿verdad? Por una altura que es el producto de las alturas. Luego integramos. Aquí esto siempre fue como muy confuso porque uno cree que integrar un cajoncito es una constante. No, porque es una integral dinámica. Tú integras entre menos infinito y este punto. Integras entre menos infinito y este punto. Entonces eso va creciendo de manera lineal porque estás integrando una constante. Hasta que llegas aquí, que es la mitad del pulso. Cuando llegas allí ya no suma más la integral y queda como una constante. Entonces aquí nos damos cuenta que yo, por ejemplo, podía pellizcar, que significa cerrar este switch, en cualquier instante entre T símbolo medio y T símbolo. ¿Okay? Entonces eso es hecho a pie. ¿Okay? Es un ejercicio simplemente para que vean cómo se haría, pero obviamente nosotros hacemos todo el esfuerzo para no tener que hacerlo. Y por eso fuimos generando formas alternativas de calcular la probabilidad de error. ¿Okay? Muy bien. Aquí en este caso aplicamos básicamente ese ejercicio, lo hicimos, que a la salida del ruido térmico la potencia es igual a eta medio, que eso ya se los acabo de repasar. Entonces es pasar señal y pasar ruido por una estructura de gran Smith. Luego, después de haber visto varios casos de que si usábamos que si un filtro pasa abajo, hicimos varios casos, propusimos encontrar la probabilidad de error de una manera distinta. Empezamos a sospechar que la probabilidad que un símbolo se convierta en otro está asociado obviamente a la distancia entre esos símbolos y también está asociado a sigma, que es raíz de eta medio. Bueno, lo cierto es que se nos ocurrió proponer, bueno, a mí no, yo digo, se los propuso a ustedes, pero eso por supuesto no fue, eso surgió todo después de que se empezó a trabajar con ortogonalización Gran Smith. Yo les aseguro que yo no estudié esto así, ¿no? Lástima, porque me costó bastante. Entonces, la probabilidad de que el símbolo 1 se convierta en el 2, entendiendo que la distancia entre ellos la hemos llamado de min, sería directamente Q de esa distancia entre raíz de 2eta. Entonces lo calculamos para ver si de verdad tenía sentido. Hicimos el cálculo de la probabilidad de error para un caso polar, para un caso ortogonal y para un caso proporcional. Y bueno, este lo hicimos como un ejercicio adicional, pero nosotros no habíamos calculado esto antes, no tenemos contra quién contrastarlo, pero esto sí. Y nos dimos cuenta que el resultado era igual que el que habíamos obtenido por los métodos tradicionales. Entonces aquí, este es algo que usted lo va a usar con frecuencia porque eso se emplea en cualquier código binario polar. Entonces, estamos hablando de Manchester, retorno a cero polar, no retorno a cero polar, PRK. Entonces, fíjense que uno empieza como a generalizar. Pero esto todavía es binario. Y dijimos, oye, si lo aplicamos a otro caso. Entonces, este ejercicio se los hice yo
o uno similar, algo, no me acuerdo si era este, uno que tenía punticos aquí, pero bueno, no importa. Esto está puesto es para enseñarles que esto aplicaría, pero teniendo atención al siguiente elemento. Si esta es mi constelación y yo tengo que calcular la cota superior de la probabilidad de error, yo tengo que ver cada símbolo. Para este símbolo, por ejemplo, consigo que el más cercano es este y está a una distancia de 0.2. Por lo tanto, él va a ofrecer una probabilidad que se puede calcular como Q, Q de 0.2 entre raíz de 2 eta. Y no nos olvidemos de multiplicar por un cuarto porque es cuaternario. Proseguimos, vamos a seguir, por ejemplo, con este símbolo y observamos que este no es su más cercano, sino este, que está a 0.1. Y entonces hacemos uso de esta probabilidad calculada con una distancia de 0.1. Luego tomamos este símbolo y ese se nos complica porque se puede equivocar igualmente de este lado que de este porque están equidistantes. La distancia entre este y este 0.1 y aquí también. Entonces eso me genera dos Qs, en vez de una Q como veníamos con los de antes. ¿Okay? Y finalmente, el último símbolo que es este tiene un solo vecino cercano que tiene una distancia de 0.1. Y aquí está. Bueno, listo. No, listo no. En realidad yo lo dejé así, pero realmente, y aquí se los dije de una manera bastante determinante, que usted tiene que saber reducir esa expresión a algo más sencillo, porque es que si el factor interno de la Q crece, nada más que se duplica, ya eso es totalmente despreciable. Se lo demostré en algún ejemplo numérico particular. Por lo tanto, si yo meto valores aquí, por ejemplo, y me quedan estos dos términos, yo pido que por favor me simplifique los cálculos. En el fondo lo que estamos haciendo es despreciar de alguna manera, digamos, los que están más cercanos, los que están más retirados, perdón, que son, por ejemplo, el de 0.2, ¿verdad? En cambio los de 0.1 pues quedan. Entonces, fíjense que cuando sumo estas Qs, me dan 4 Qs. Entonces, esto me lo boto porque esa probabilidad tiende a cero y dejo solo este. ¿Okay? Y ese va a ser el que me va a dar la probabilidad de error que estoy buscando. Fíjense que estoy numerando las cosas que voy repasando. Esto, por supuesto, lo tienen en PDF. Bueno, no sé si lo he subido, tengo que revisar ahora. El siguiente punto, el número 5, es trabajar con la curva de probabilidades de error y en este caso me estoy concentrando en ver el efecto de la atenuación. Porque si yo en general hablo de un sistema que tiene una constelación X y otro sistema que tiene una constelación Y distintas, que además tienen el mismo canal, supongamos, pero tienen diferentes receptores, yo en principio asumo que tienen curvas distintas, pero no es seguro, ¿eh? Acuérdense que FSK ortogonal y OK comparten la misma curva, tanto en el caso óptimo como el subóptimo. ¿Okay? Pero aquí estamos concentrados en un mismo sistema donde puede haber pasado alguna cosa. Por ejemplo, puede haber cambiado el canal, entonces cambiado, por ejemplo, eta, o puede haber ocurrido un cambio en el transmisor, en la parte de la potencia de transmisión, o bajar la velocidad, o simplemente puede haber ocurrido un cambio en la atenuación del canal. Entonces aquí en este ejercicio particular yo lo que hago es ubicar este punto, que yo lo llamo el punto original, y en un momento me dice, mira, ya, se quitó la lluvia, ya dejó la atenuación de fastidiar, entonces lo que implica es que la potencia de transmisión va a crecer, con lo cual la energía va a crecer, con lo cual me muevo a la derecha en este eje, pero me tengo que mover a la derecha sobre la curva y termino estando aquí. Obviamente ustedes saben que la probabilidad va bajando hacia acá. ¿Okay? Aquí tenemos máximo 1, que es el máximo valor de probabilidad que se puede tener siempre, y vamos bajando 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 7, y efectivamente es una buena noticia que la atenuación ya no exista. ¿Okay? Entonces eso es una pequeña discusión. Aquí nosotros puse esto para recordarles que aunque esto es muy interesante y todo lo que ustedes quieran decir, realmente la mayoría de las veces si yo quiero comparar dos sistemas no me sirve y yo les hice un ejercicio bien claro con esto. Entonces tengo que tomarme la molestia de, con base a la constelación, determinar la energía y poner esto en función de la energía.
y por supuesto esto en función de ETA, porque si es a la salida de un receptor óptimo, que no es aquí, aquí fíjense que es un receptor tipo pasa abajo, entonces en este caso el ruido se comporta de una manera distinta, o sea, la potencia no es eta medio a la salida, pero al final, haciendo los cálculos correspondientes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso escribimos o sea, sabemos cuánto vale Y de T0, pero además escribimos la energía también en función de las amplitudes y del tiempo. Entonces, de esa manera yo puedo sustituir, por ejemplo, aquí punto 5A entre raíz de Febit, una relación con E, con la energía. Y encontramos esta fórmula que sí me gusta. Insisto, escribir las probabilidades de error en función de E sobre eta, porque si no, y yo si me ocurre comparar dos sistemas, puedo equivocarme. ¿Ok? Bien, este es el punto 6. Aquí sí, digamos, es lo mismo que la lámina pasada, pero para el receptor óptimo. Entonces aquí tenemos como cosas conocidas como cuánto vale sigma, que vale raíz de eta medio, y terminamos también con una fórmula que ya de verdad estoy segura que prácticamente todos ustedes se la saben, que es la probabilidad de error para los casos polares, independiente del tipo bueno, no tiene que haber solo ruido, ¿no? No puede haber interferencia intersimbólica. Y esto es para el caso, independiente de lo que pase de la intensidad del ruido, pero digamos, lo que sí es importante es que el receptor tiene que ser el gran Smith. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular para un caso un poco más complicado que binario eh, la probabilidad de error. Entonces aquí este ejercicio ya yo lo hice, o sea, no lo voy a, lo que estoy es repasando. Lo que tienen que tomar en cuenta es que aquí hay varios símbolos y que cada símbolo se puede equivocar eh, traspasando los umbrales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este símbolo, si traspasa este umbral, se equivoca. No importa si se convierte en este o esto, eso es irrelevante. Se equivocó. Eso es lo que a mí me importa. En cambio, este símbolo se puede equivocar convirtiéndose en este o en este. Eso genera en la expresión de las probabilidades condicionales, cuando uno estudia este símbolo, van a haber dos elementos que se agregan, ¿no? Por ejemplo, aquí empezamos con menos 3A y decimos que la probabilidad de que menos 3A más el ruido brinque este umbral que es menos 2A. Cuando tomamos este término, tenemos que tomar en cuenta las dos posibilidades, que menos A más N sea menor que menos 2A, o que menos A más N sea mayor que cero, que es el otro umbral entre estos dos símbolos. Y así conseguimos una probabilidad de error, que en este caso resulta, hasta ahí, poniéndola ahí, uno ya tiene un resultado válido, ¿no? Después uno la pasa, la normaliza para meterse en las tablas de Gauss y tiene una probabilidad de error. Y por supuesto, conociendo la energía en función de A, donde dice A, pongo en este caso E quintos, raíz de E quinto, ¿no? Y así logro una expresión de la probabilidad de error como a mí me gusta, en función de la energía entre eta. ¿Ok? Pero, ay, qué fastidio, eso es horrible, a menos que yo se los pida explícitamente, usted tiene que eludir eso. Es mucho más fácil trabajar con la última, el último acercamiento que hicimos, que fue la cota superior, utilizando el elemento que es Q de min entre raíz de 2 eta. Importante destacar que en este ejercicio la distancia es la misma para todos, la distancia mínima, pues, es 2A, 2A, 2A. Entonces, bueno, aquí trabajamos con este símbolo y eso me produce, este es el más cercano, me produce una Q. Trabajamos con este símbolo, me produce 2Q, que están aquí distantes. Trabajamos con este símbolo, me produce 2Q y este último me produce una sola Q. Y por eso tengo 6 factores que convergen en lo mismo que habíamos hecho antes. Llegamos al mismo resultado de una manera más práctica, ¿no? Válida. Por cierto, déjeme aclarar. Quiero aclarar que la cota superior de la probabilidad de error solo funciona en un sistema que tenga una calidad razonable. Entonces, no hay problema porque si el sistema no tiene una calidad razonable, simplemente hay que apagarlo, porque no sirve. De hecho, en los sistemas, y eso se lo he dicho en varias oportunidades, en los sistemas internamente se va monitoreando, por ejemplo, el canal y se van efectuando cambios para mantener una calidad este, adecuada, ¿no? Yo no sé si les comenté,
que tuve contacto con un egresado de la Bolívar que fue tesista mío hace muchos años y él está trabajando en Miami en 5G, ¿no? En el estándar 5G. Y yo le digo, no, pero estoy en el área de inteligencia artificial. Y yo, ya va. ¿Y dónde están aplicando inteligencia artificial? Me dice, en todo lo que es la parte de gestión. O sea, gestión significa monitorear y mantener la calidad, de repartir los recursos, o sea, es una cosa que es fundamental. Y por supuesto, como en 5G ahora vamos a ponerlo de una forma, ¿no? Que las celdas son más chiquitas, entonces digamos que de alguna manera hay mucho más cálculos que hacer a la hora de tomar una decisión. Me quedé bien sorprendida de lo que está pasando, ¿no? No lo sabía realmente, que eso estaban aplicando inteligencia artificial en la gestión de 5G. Bueno, pasamos al manejo de las curvas de ruido y fíjense que, por cierto, insisto, ¿no? Esta curva solo es para el ruido. O sea, si usted quisiera graficar curvas de probabilidad de error con la ICI, eso no tiene nada que ver con esto. Acuérdense que esto grafica eh, el área de una campana de Gauss. Acuérdense siempre de eso. El área de una campana de Gauss, claro, la graficación es muy peculiar porque este es el semilogarítmico y este es logarítmico. Realmente si lo hiciéramos en lineal, alguna vez se lo dije, todo daría como una exponencial decreciente, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? ¿Cómo saber que dos sistemas, no importa que sean M-arios, eso lo comenté también a raíz de una pregunta que me hicieron, no importa si los sistemas, ¿verdad? Son por ejemplo, binarios todo o cuaternarios, binarios, M-arios en general, y les dije que no, usted puede graficar en ese mismo papelito, puede poner curvas hasta todas las que quiera. Solo que cuando haga las comparaciones, digamos, preferentemente hágalo tomando en cuenta que para los casos M-arios, con M mayor que 2, esta curva, por ejemplo, esta curva, vamos a suponer este valor, sería una probabilidad de error por símbolo. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un cuaternario, QPSK, pongamos. Entonces, aquí, y vamos a suponer que esto es PRK, o sea, binario y cuaternario. Entonces usted mira aquí y dice, no, mira, este es peor. Sí, sí, bueno, es que en realidad es peor, ¿no? Los sistemas M arios a medida que M sube, van empeorando. Entonces las curvas van subiendo. Ok, pero, sin embargo, si usted lo compara de una manera más precisa, usted llegaría a la siguiente conclusión. Este número que está aquí es la probabilidad de error por símbolo. Pero para que un símbolo cuaternario se equivoque, como los símbolos cuaternarios están hechos con 2 bits, se puede haber equivocado un bit o el otro bit o los dos. Entonces, uno, digamos, desprecia que se equivoquen los dos porque eso es una probabilidad más pequeña, porque cuando uno pregunta cuál es la probabilidad de A y B, generalmente se multiplican las probabilidades y como son menores que uno, se hacen más pequeñas. Entonces, se aproxima diciendo que en condiciones normales, o sea, de más o menos buena calidad de operación, la probabilidad de que se equivoque un símbolo es 2 veces la probabilidad de que se equivoque, o sea, que se equivoque el símbolo 1 o el símbolo 2. Entonces, al final, uno termina siendo como una relación entre la probabilidad de error por símbolo y la probabilidad de error por bit, y se da cuenta que la probabilidad de error por símbolo es aproximadamente 2 veces la probabilidad de error por bit, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente estamos perdiendo, pero eso ya lo sabíamos. ¿Ok? Es un detalle que no quería que lo olvidaran. Y como siempre, ya les dije que en general usted va a partir de la expresión de las probabilidades de error en función de E sobre eta. Si usted tiene, acuérdense que eso es una función matemática. Entonces usted tiene Q de E y Q de 2E, esas son dos gráficas distintas. ¿Ok? Solo son iguales si tienes Q de E y Q de E, o sea, idénticas. Si tienes Q de E y 2 veces Q de E, tampoco son iguales. O sea, es una función matemática. ¿Ok? Entonces aquí nosotros comparamos esto de dos formas. En primer lugar, nos paramos, por ejemplo, en una exigente probabilidad de error. No lo siento. Ustedes verán qué hacen, pero yo quiero esta probabilidad de error.
Entonces, el sistema óptimo en este caso, que es el azul, es óptimo porque es el que provee menores probabilidades de error. Ese sistema, ¿verdad? Tiene que operar con un E sobre eta, que es este valor. En cambio, en el otro sistema, que es el peor, tiene que operar en un E sobre eta mayor. Eso implica que la persona va a tener que hacer un sacrificio en gasto de potencia, puede hacer eso, un gasto de potencia, una reducción en velocidad, o simplemente puede cambiarse de sistema de transmisión, como se hace en los sistemas celulares, que usted está en 256 QAM, se dañó el canal y usted dice, me voy para QPSK. Y claro, inmediatamente lo que ocurre es que ya puede atender menos clientes porque QPSK ocupa más ancho de banda, que es 256 QAM. Este caso lo puse aquí para recordar, y creo que vamos a ver si tengo tiempo, que llegó tiempo de hacerles un pequeño ejercicio con el caso de detección subóptima, que las curvas, este ejercicio ya lo hice, las curvas de probabilidad de error para FSK ortogonal coherente es igual al de OK coherente. Y las curvas de probabilidad de error para ASK no coherente es igual a la de FSK ortogonal no coherente. O sea, coinciden, este, eh, digamos, sobre todo la del caso no coherente coincide en una zona de E sobre eta razonable. En la medida que bajamos E sobre eta, nos acercamos a valores menores que 5 dB, mucho menos, 3 dB, 2 dB. Entonces, la curva se separa, o sea, FSK es peor en ese momento. ¿Ok? Entonces, esto lo puse aquí para acordarme de hablarle de eso. Aquí, no, pero este es más o menos lo mismo. No, perdón. Aquí estoy en comparación entre sistemas. Entonces, eso era lo que yo le decía, que si usted quiere comparar dos sistemas, por ejemplo, desde el punto de vista de potencia, eso es una cosa. Si lo quiere comparar desde el punto de vista de probabilidad, eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo una probabilidad de error que me dio, para este ejercicio con estos números, me dio Q de raíz de 2.5. Y ahora la comparo en función de esto y me da Q, esto no le pongan mucha atención. Primero porque son valores que no son 800.000, son valores alrededor de 1, 2, 3, dependiendo del tipo de modulación que estemos trabajando. Pero esto sí es importante, lo que está dentro de la Q. Entonces usted no mira el ejercicio, sino que mira esos resultados y dice, no, vale, tranquilo, este ganó. ¿Okay? Entonces yo le digo, ya vaya, vamos a organizar. Obviamente, raíz de 4.5 es más grande que raíz de 2.5. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, efectivamente, aquí vamos a tener una probabilidad de error menor que aquí. Sí, está bien. Pero usted tiene que ser cuidadoso porque si usted no garantiza que la potencia y la velocidad, o en general la energía promedio sea la misma, usted está haciendo trampa. Porque evidentemente, si yo comparo este sistema con el mismo, pero con una atenuación, obviamente que el que tiene atenuación va a tener mayor probabilidad de error. Entonces usted tiene que tener la seguridad de que está haciendo una comparación y por eso en muchas oportunidades se les da un sistema original, se les pide que calculen la energía, ¿verdad? Y después se le pide comparar con otro sistema con la misma energía. ¿Ok? Entonces, eso sería una forma. La otra sería forzar a que la probabilidad de error fuera la misma y entonces se le pide calculen la potencia de transmisión del nuevo sistema para que tenga la misma calidad en probabilidad de error que el primero, que el original. Entonces, fíjense que esto es interesante. Esto de las comparaciones, saben que me gusta mucho. Aquí, no, bueno, puse para recordarles esto, porque como ayer yo les hablé del, de, los filtros óptimos de transmisión y recepción, les quiero recordar que en este caso nosotros aplicamos eso mismo, pero solo en el receptor. ¿Por qué? Porque teníamos un solo enemigo, que era el ruido. Y eso nos permitió, esa optimización nos permitió encontrar el filtro óptimo de recepción. En cambio, ayer, para obtener pulsos tipo Nyquist, hay que modificar tanto el transmisor como el receptor, tienen que operar de manera conjunta, ¿no? Para lograr
Primero, que a la salida del receptor haya un pulso tipo Nyquist. Y segundo, también maximizar la relación señal-ruido para bajar la probabilidad de error. Todo con el fin de bajar la probabilidad de error. Y aquí, esto es, les recuerdo que usted puede utilizar esta fórmula que tiene que ver con el factor de correlación, que por cierto es bastante útil porque nos enfrenta o nos asocia valores del factor de correlación con situaciones físicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un caso unipolar? Lambda vale cero. ¿Qué pasa si tengo un caso polar o antípoda? Por cierto, yo creo que se los comenté, que si usted tiene, sí, de hecho le hice un ejercicio. Si usted tiene, por ejemplo, un símbolo aquí y uno aquí, es decir, que no es que este es 8 y menos 8, sino 8 y menos 1, esos casos son polares. Lo que pasa es que no son tan eficientes como cuando son estrictamente, es decir, de la misma magnitud, ¿ok? Pero eso también cuadraría en un sistema con lambda igual menos 1. ¿Y cuál es la emoción? Que bueno, si lambda es menos 1, esto cambia de signo y suma. Y eso hace que este argumento sea más grande, por lo tanto la probabilidad baje. ¿Ok? Y cuando hablamos de elementos proporcionales, por ejemplo, un símbolo es 8 su 1 y el otro es 23 su 1. Esos son símbolos proporcionales y me generan un lambda desagradable porque al ser positivo, esta resta se efectúa. Y entonces, evidentemente, también pasa lo mismo que bueno, pasa algo similar que con el caso de lambda igual cero. O peor, que en caso lambda igual cero, porque por lo menos en el lambda igual cero esto no hace nada. En cambio, con lambda igual 1, esto resta, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes pueden aplicar en todos los casos binarios, pero que tengan solo ruido en el canal, incluso pueden tener atenuación, solamente que en ese caso las energías metidas aquí tienen que estar atenuadas ya, ¿ok? Es lo único, pero usted puede emplear perfectamente esta fórmula, digamos, a menos que yo le pida que lo haga aunque sea binario, yo le puedo pedir que lo haga por cota superior. Bueno, esto es la extensión de esa herramienta de usar esta pildorita que es Q de min entre raíz de 2 eta y aplicarla a un caso más complicado. Y llegamos a la conclusión que usted sencillamente tiene que hacer lo que hicimos hace rato en el ejercicio, cortar y tomar solo para cada símbolo sus vecinos más cercanos. Y fíjense, yo tendría que decir su vecino más cercano, pero ocurre, como en este caso y como en el ejemplo que vimos hace un ratito, que por ejemplo, en este símbolo tiene la misma distancia con este que con este. Entonces tengo que considerarlos los dos, porque tienen el mismo de min. Pero en general, la idea de la cota superior es podar las distancias más lejanas para cada símbolo. O sea, de partida, para este símbolo, este ni lo tomo en cuenta, solo tomo los más cercanos y así sucesivamente. Y por eso es que aquí aparecen 8 elementos, porque son 2Q por cada uno de los símbolos y son 4 símbolos. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que aquí también, a pesar de que uso la pildorita de min entre raíz de 2 eta, yo termino poniendo la probabilidad de error en función de E sobre eta. Eso es importante que lo entiendan. Entonces, fíjense, vean aquí, en PRK, esto es QPSK, en PRK la probabilidad es Q de la raíz de 2E sobre eta. Aquí es 2 veces, olvidemos este 2, aquí es Q de raíz de E sobre eta. O sea, obviamente este argumento es más chiquito y por lo tanto el área es más grande. Me da mayor probabilidad de error. Eso es otra forma de compararlo. Bueno, algo similar hicimos aquí, solamente que evidentemente fue mucho más laborioso, pero lo puse justamente para otra vez concentrarme en la relación de E sobre eta. Fíjense que en este ejercicio, que era QPSK, teníamos raíz de E sobre eta. Y en cambio aquí tenemos raíz de 0.2 E sobre eta, porque divido este 0.4 entre 2. 0.2 E sobre eta, o sea, obvio que es peor en probabilidad de error. Y una cosa que vimos muy superficialmente, pero que es importante, porque en la práctica se usan receptores subóptimos, ya se lo expliqué. Por ponerle un ejemplo, un detector de envolvente es un receptor subóptimo, como pasó en AM. Entonces aquí les expliqué
que cambiaba no la estrategia básica de calcular la probabilidad de error, sino cambiaba la estrategia de plantear esas condicionales, las funciones condicionales, porque las densidades, las FDP del ruido cambiaban. Entonces, bueno, eso me llevó a otra fórmula distinta de probabilidad de error que coincidió para el caso OK y FSK ortogonal, coincidió y que entonces, digamos, están sobre la misma curva. Entonces, eso que está aquí, quiero, digamos, eh, hacerles este pequeño ejercicio para cerrar esta clase. Y después, la siguiente sesión, vamos a resolver el último parcial, este, el último que fue en noviembre, el último parcial 1, que fue el año pasado. Bueno, aquí hay un ejercicio bastante sencillito, pero que puede complicarlo, que es comparar ASK coherente, no coherente y PRK en el siguiente sentido. Se quiere tener una probabilidad de error menor que un cierto valor, ¿ok? Y se me pregunta cómo debe ser la tasa de transmisión. Entonces, en todos los casos, yo lo que hago es que en este caso, si quiero que la probabilidad de error sea 10 a la menos 4, eso me fija un valor de E sobre eta. ¿Ok? Y entonces aquí incluso meto la atenuación y al final despejo F bit y me da menor o igual que esto. Hago lo mismo con SK, pero uso la fórmula que no es con Q. Y hago lo mismo con PRK y estos son los resultados. ¿Ok? Fíjense lo que me dio, digamos los números no me interesan ahorita, lo que me dio en ASK coherente, no coherente y PRK. Comparen estos números, ¿ok? Para empezar, este tiene un 2, pero no veamos ese 2. Fíjense que esto es 17, 13 y 13. Entonces nos damos cuenta que en la medida que este número es más grande, voy a tener más limitaciones en FBIT. Y evidentemente aquí el ganador es PRK. Es decir, para obtener la misma probabilidad de error, necesitamos, o sea, podemos tener mayor velocidad y eso es maravilloso. ¿Ok? Pero esto es una cosa así para concluir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a dejar de compartir para cerrar y pasar a la siguiente sesión.